Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a la clase de hoy. Por hoy va a ser por este medio. Gracias a la profe que está ahí acompañándolos. Bueno, espero que la primera parte del encuentro haya sido dinámica, que hayan podido recuperar algunos conceptos, que hayan podido hacerse un poquito a la idea de lo que vamos a trabajar a partir de hoy, ¿sí? Hoy damos inicio oficialmente a nuestro programa, ¿sí? Y quería contarles que el programa de este año se va a centrar en realizar un recorrido a lo largo de nuestra identidad latinoamericana y cómo la literatura influye en eso, ¿sí? Es por eso que recuerdan que la clase pasada habíamos charlado un poco del vínculo entre la lengua, la cultura y la identidad. Bueno, vamos a ver cómo la literatura ahora también influye en ese triángulo, ¿sí? Que habíamos relacionado en el último encuentro. Es por eso que, bueno, hoy vengo a hablarles del boom latinoamericano, ¿sí? El boom latinoamericano fue un fenómeno que se produjo en los años 60, por supuesto que en Latinoamérica, ¿sí? Que implicó principalmente un movimiento editorial, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de boom latinoamericano? Hablamos de un fenómeno cultural que permitió que la literatura latinoamericana trascendiera aún más de lo que ya había trascendido. ¿Recuerdan cuando estudiamos modernismo que habíamos charlado también de cómo la literatura latinoamericana de repente saltó el charco y llegó a Europa y a todos los lugares del mundo, de la mano de Rubén Darío, de la mano de José Martí, de la mano de Leopoldo Lugones? Bueno, el boom latinoamericano va a significar un salto aún más grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trata de un fenómeno cultural mediante el cual un grupo de escritores da más visibilidad a Latinoamérica, ¿sí? De repente los escritores latinoamericanos empiezan a ser bestsellers, ¿sí? ¿Qué significa eso? Quiere decir que empezaron a ocupar los primeros puestos, ¿sí? En el ranking de venta de las editoriales. Por lo tanto, se promovió la traducción de las obras de los autores latinoamericanos, ¿sí? Y de repente sus obras también empezaron a aparecer y empezaron a ser foco de la crítica literaria. ¿Esto qué significa? Cuando la crítica literaria se interesa en una obra, ¿sí? Eso permite darle más visibilidad a la obra, ¿sí? Bueno, ¿cuándo ocurrió? En los años 60, ¿sí? Recordemos que en esa década, en los 60, se publicaron algunas de las novelas más trascendentes de los escritores propios de esta generación del boom, ¿sí? Como Cortázar con Rayuela, Alejo Carpentier, que escribió Los Pasos Perdidos, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, que escribió, por ejemplo, La muerte de Artemio Cruz, Onetti, García Márquez, que seguramente les suena, ¿sí? Que escribió la obra que vamos a abordar próximamente, que es Cien años de soledad, ¿sí? ¿Cuál era la idea en torno a la cual giraba, ¿sí? La obra de los escritores del boom? La principal pregunta que se hacían y que intentaban responder a través de sus obras era: ¿qué es lo que hace de Latinoamérica un territorio único? Porque ustedes saben que hasta ese momento, ¿sí? El mercado editorial, el mercado cultural, el canon literario, ¿sí? Es decir, el espacio que envuelve y que permite la recirculación de las obras y de la cultura, estaba centrado y monopolizado por Europa y los países del norte, Estados Unidos, ¿sí? Eh, Mientras tanto, Latinoamérica ocupaba un poco un lugar de exotismo, ¿sí? Entonces ellos, estos escritores del boom, tratan de responder esta pregunta en cada una de esas novelas, ¿sí? Es por eso que en las novelas, ¿sí? Suyas, en sus obras, se mezclan conceptos, ideas en torno a la cosmovisión latinoamericana, es decir, la forma en la que vemos el mundo los latinoamericanos, cuestiones por supuesto referidas a la identidad que vamos a abordar de ahora en más, ¿sí? Choques, cómo es que nuestra identidad fue conformada a partir de choques culturales,
de choques de lenguaje, producto de la conquista, ¿sí? De la conquista que sufrimos, cómo esa conquista influyó en nuestra cultura y en nuestra identidad, ¿sí? Y por supuesto una revisión del pasado, ¿sí? De cómo nuestro ser latinoamericano se fue construyendo, ¿sí? En función de todas estas cuestiones que nos fueron signando a lo largo de la historia. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer a partir de ahora es, ¿quiénes somos los latinoamericanos? ¿Quiénes somos? Y nos vamos a tratar de hacer una idea a partir del abordaje de algunas lecturas del boom, ¿sí? Así que bueno, ahora les voy a invitar a recordar algunas cuestiones referidas al modernismo, ¿sí? Para hacer un enganche, para que veamos que todo tiene continuidad, que todo está relacionado, ¿sí? Y vamos a responder unas preguntitas que ahora la profe les va a proporcionar, ¿sí? Y a continuación, bueno, vamos a seguir trabajando con este tema, ¿sí? Les mando un beso, nos vemos la próxima.